Tenemos en la mesa de honor a un invitado esta noche que ha guardado relación con la postura peruana desde un inicio. Además, es un especialista en tema de Derecho Internacional y es decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Tecnológica del Perú. Hablo del doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Doctor, bienvenido al programa. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, José, Rafael, que es grato estar una vez más en RBC Televisión. Muchas gracias. Y además los miembros de la mesa, como siempre, don Julián y don Héctor, que van a estar con nosotros. Bienvenidos, señores. Muy buenas noches. Muy buenas noches. La pregunta la tienen en pantalla. ¿Qué espera usted sobre el fallo de La Haya? Usted será protagonista principal y podrá hacerle preguntas también a nuestros invitados. Vamos a iniciar la jornada de hoy, como de costumbre, con el incorruptible, con el doctor Héctor Vargas Saya. Si tiene alguna interrogante, la hace a nuestros invitados. Doctor, muy buenas. Yo quisiera preguntarles a nuestros distinguidos invitados, al doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey de la Universidad Tecnológica del Perú. Esta es la primera vez en la historia de la República, es la primera vez en la historia de la República que un asunto limítrofe, un diferendo entre Perú y Chile, se deslinda en un tribunal internacional. Como ustedes sabrán, mis queridos doctores, durante toda la historia republicana, funesta historia republicana en materia de política internacional, todos los asuntos limítrofes del Perú con los vecinos, si bien es cierto que en esa época no existía el Tribunal Constitucional, se han definido mediante tratados bilaterales. Desgraciadamente, lo que el Perú ha sido perdedor permanente y consuetudinario. No por obra de los vecinos solamente, ni por obra de la guerra, sino por obra del entreguismo de los gobernantes de turno, desde 1851 con el señor Echenique hasta incluyendo el señor Fujimori. Quiero que me hagan alguna exposición sobre eso, porque ya sabemos que en el caso de Chile, ¿qué esperamos? Cualquier resultado que sea, aun cuando fuera beneficioso para el Perú, siempre será beneficioso para Chile. ¿Sí o no? Por cuanto Chile viene a ser un vencedor de la guerra contra 1879, donde se ha apropiado de dos provincias, Arica y Tarapacá. Y cualquier sector que se desprenda por obra y gracia de la resolución del Tribunal Internacional será, como decía el padre del señor Ollanta, una hilacha que se nos devuelven los chilenos después de tanta ignominia. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Le damos la palabra primero al doctor Rodríguez Mackey. Muchas gracias. Yo creo que la importante introducción en la pregunta que hace el doctor Héctor Vargas Saya nos permite decir lo siguiente. En primer lugar, el Perú ha litigado en la Corte Internacional de Justicia, no por un tema de límites, es verdad, pero está el caso de Haya de la Torre en 1951, cuando Perú y Colombia se presentó la circunstancia de la controversia al no otorgársele asilo a Haya de la Torre y en consecuencia el salvoconducto para que deje el Perú y pueda viajar a Colombia. Ese fue el gobierno de Augusto B. Odría. La Corte Internacional de Justicia resuelve en función de una fuente del derecho internacional que se denomina la jurisprudencia. Esto es muy importante porque se ha mencionado en los tratados. La regla de oro de cómo los estados deciden arreglar, conciliar sus controversias, sus diferencias, sus puntos de vista distintos, es a través de la negociación. Y la negociación es el punto de partida para el acuerdo bilateral. Y la negociación siempre provoca, desencadena como consecuencia el tratado que es, según el derecho internacional, el pacta sunt servanda, para que la gente nos entienda, el fiel cumplimiento de la palabra empeñada. Yo firmo y yo me comprometo a acatar lo que he firmado. Resulta que Perú y Chile
han ido a la Corte de la Haya porque el Perú ha demandado a Chile porque existiendo instrumentos jurídicos como la Declaración de Santiago de 1952 y el Convenio sobre Zona Especial Fronteriza Marítima de 1954, que son convenios vigentes, que son convenios válidos, que tienen un pacta sunt servanda que consagra la tesis de las 200 millas para los tres países, en realidad el objeto central por qué vamos a La Haya es porque esos convenios para el Perú no son de límites. Perfecto. Y para Chile sí. Entonces, la litigación en La Haya se debe única y exclusivamente a la naturaleza interpretativa. Para Chile son de límites y para Perú no. El Perú, a través de todo el proceso, fase escrita, fase oral, ha demostrado con instrumentos, con documentos y con la técnica de la hermenéutica, o sea, la técnica de la interpretación jurídica, que no existe ningún tratado de limitación marítima. Perfecto. Chile ha hecho lo contrario. Esperemos saber qué cosa dice la Corte Internacional de Justicia. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. He venido comentando últimamente. Chile sostiene de que ya hay acuerdos pesqueros con el Perú y por lo tanto ya no necesitan trazarse los límites, ¿no? Quisiera consultarle si es cierto que los acuerdos pesqueros de Perú y Chile precisan las coordenadas que comprenden las fronteras. Doctor Maquet. Muchas gracias, Julián. Es una pregunta muy importante que debemos explicar a la gente. El acuerdo de 1952, que es la Declaración de Santiago, y el de 54, no precisan coordenadas por una sencilla razón. La Declaración de Santiago lo que estableció fue la consagración de una política internacional marítima para Chile, para Perú y para Ecuador. Yo quisiera que nos ubiquemos en el espectro de esa época. En esa época, lo que preocupaba a los países del Pacífico Sudeste era que las grandes flotas de países foráneos vinieran a nuestras costas y empezaran a depredar la riqueza ictiológica, nuestros peces, un mar precioso, riquísimo, como lo había dicho Alexander von Humboldt, por el fito y el zooplancton, depredaban la riqueza ictiológica. Y entonces la preocupación sustantiva era la proyección del Estado más allá de las 3 millas que lo señalaba el denominado antiguo derecho del mar. Entonces, revolucionariamente, fíjate, ve cómo es la historia, es el propio Chile el que invita a Perú y Ecuador a Santiago para la firma de una declaración que consagra la tesis de las 200 millas. Entonces, la Declaración de Santiago lo que formula es una norma de política internacional. Y ese mismo día, que fue 18 de agosto, José, se declara la constitución de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, que regula todas las políticas marítimas. El convenio de 1954, que es finalmente el que ha causado mayor circunstancia de controversia por la definición que habla de un paralelo, etc., lo único que consagró fue un espacio de tolerancia para la pesca de gente de mar que no tenía cómo ubicarse en el mar, no tenían los instrumentos que hoy se tienen. Entonces, bajo esta dinámica, los pescadores, al estar pescando, navegando, faenando en una zona de tolerancia de 10 millas, acá al lado del paralelo, a partir de la milla 12, lo que pasaba era que no debían ser ni detenidos, no pagaban multa y en consecuencia eso era lo que la tolerancia de los países debía haber aceptado. No ha sucedido así. Chile ha tenido una conducta de detener a nuestros pescadores, como hasta hace muy poco, de apresarlos y obligarlos a pagar una multa. Entonces, no hay coordenadas, sí hay lo que hemos manifestado, esa es la naturaleza de ambos instrumentos. Muchas gracias, doctor Rodríguez Mackey. Y a nuestro distinguido invitado, Rodríguez Mackey, un especialista
los más jóvenes de primer nivel en Derecho Internacional. Hemos tenido oportunidad de escucharlo en universidades, UTP, por ejemplo, y en San Marcos, lo recuerdo en un discurso del año 2012, en un homenaje a Luis Solari Tudela, y refirió muy bien del embajador Marchán también, que sacó aplausos en la Universidad de San Marcos con su ponencia. Y es mencionar a 3 peruanos, porque acá queremos la identidad nacional. ¿Cómo hemos llegado a formular ese pedido a Chile que ha llegado hasta una corte internacional? ¿Y qué hicieron los peruanos, el vicealmirante Guillermo Faura, por ejemplo? ¿Quién fue o qué hizo? ¿Cuál fue el aporte de Alfonso Arias Schreiber Peset? ¿Y quién fue Juan Miguel Bácula? Quisiera que brevemente nuestros invitados nos den su apreciación sobre esos 3 peruanos. Doctor Rodríguez. Muchas gracias, Rafael. Has mencionado nombres realmente de talla nacional e internacional que me empiezo a escarpelar porque significan realmente en la historia viviente del Perú protagonistas de eso, una historia que todos tenemos que reconocer y recordar. Fíjate, muy bien mencionado al vicealmirante Faura. 1975, un primer trabajo concienzudo, detenido, sobre la naturaleza marítima del Estado peruano, la creación de esta conciencia marítima del Perú y de su relacionamiento con el mar. En una época en que el Perú, José, ingresa desde una perspectiva pionera en la tercera conferencia de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar para invocar eso que en el año 52 se firmó con Chile y Ecuador, al que se suma Colombia en 1979, que fue la revolucionaria tesis de 200 millas. 9 años de un proceso para arribar en 1982 a la Convención del Mar. Alfonso Arias Schreiber, mi homenaje al embajador, mi maestro en Cancillería, donde laboré 17 años junto con el embajador Alfonso Arias Schreiber, el autor de 2 cosas importantes. Primero, fue el primer peruano que en el marco multilateral de las Naciones Unidas, septiembre 22, 1980, formula la tesis internacional de que no puede haber delimitación marítima entre estados con costas adyacentes al no existir circunstancias especiales. Para que la gente nos entienda, al no existir islas, como es el caso de Perú con Chile, que no tienen islas. Y el propio Alfonso Arias Schreiber, pocos meses antes de morir, me entrega a la mano el primer mapa de controversia entre Perú y Chile, que se publica en la revista peruana de Derecho Internacional que dirigía el embajador Gonzalo Fernández Puyol. 1986, es decir, 6 años después, 23 de mayo, Juan Miguel Bácula hace un viaje a Santiago de Chile. José, Rafael y todos nuestros amigos. Hace un viaje como emisario, lo envía Alan Wagner Tizón, canciller del Perú del primer gobierno de García, y tiene una reunión con el canciller Jaime del Valle, y en 2 horas, Bácula me lo contó todo, le expone el planteamiento bilateral por primera vez en la historia de la relación. Le plantea el problema y le dice, hay que negociar. El canciller del Valle se levanta de su escritorio contra cuenta Bácula y le dice, embajador, póngamelo por escrito. Se va a la embajada que él lideraba en ese momento, Luis Marchán Stem, tipea lo que va a ser incorporado en la demanda como el famoso memorándum Bácula. 1999 y 2000 se incorpora todo un proceso donde aparece la gesta importante en la década ya de los años 2000 de Manuel Rodríguez Cuadros, que formula en el año 2004, el 19 de julio, la nota diplomática a Soledad Alvear, la canciller de Chile, para negociar en 60 días. Nunca antes se había hecho con un plazo. Soledad Alvear contesta en septiembre 10,
de que no hay nada de qué discutir. Y allí aparece la figura en el mes de noviembre, el 3, de Óscar Maurto de Romaña, cuando envía al Congreso de la República la ley de línea de bases del dominio marítimo, la ley 28621, por la cual el Perú por primera vez estableció los puntos en la costa para poder proyectar las 200 millas. Y aparece luego, y finalmente, no por ser el último, sino porque llega un momento estelar, el brillante ex canciller de la República, Luis Marchand Stems, incorporado al equipo de La Haya, y que me tocó el gran honor de ser con él miembros de la Comisión de Transferencia y leer la memoria, leer la réplica, la dúplica chilena en una etapa confidencial. Pues Luis Marchand Stems fue uno de los más agudos exponentes de todo el proceso, y con ellos la figura señera que nos dejó y que fue el que descubrió cómo llevar a Chile a la Corte de La Haya. Me refiero al embajador Luis Solari Tudela. Encontró la llave maestra en el Pacto de Bogotá del 30 de abril de 1948 para llevar a Chile a la Corte de La Haya. Es algo que todos debemos reconocer. Ahora, mira, esto es muy importante que la gente lo sepa. Quien contrata los especialistas, quien busca los especialistas, es el gobierno de Alejandro Toledo. Quien toma la decisión histórica de demandar a Chile es Alan García. Y quien hace la estrategia para los alegatos es Ollanta Humala. Lo más importante, y esto es lo que creo que debe quedar como mensaje a la gente, es que más allá del nombre de presidentes, más allá de los nombres, este es un asunto de Estado. Perfecto. Que está por encima de personas y que tiene una directa relación con el interés nacional. Es superlativamente superior a cualquier persona. El Estado, a través del tiempo, ha procurado siempre estar alerta ante una situación como la que ha pasado con Chile. Fíjate lo que acaba de decir Eugenio, es muy interesante, porque esa es una de las razones que el Perú ha fundamentado para sostener que el tema siempre lo tuvo presente. Y no como ha dicho Chile, que esto es un asunto de último minuto. A eso se asume y se asocia a los asuntos de la agenda internacional. Un Estado, José, tiene que tener prioridad en su agenda internacional. ¿Por qué el Perú no demandó antes a Chile? Por varias razones. Primero, porque teníamos efectivamente el problema pendiente con Ecuador. Segundo, teníamos el asunto pendiente del protocolo complementario del Tratado de Lima de 1929, el 3 de junio, que habían algunas cosas que tenían que hacer, Malecón de Atraque, la estación ferroviaria, la aduana. Eso se hizo recién en el año 1999. E internamente teníamos el problema del Sendero Luminoso. Geopolíticamente, tener un asunto al norte, un asunto jurídico pendiente con Chile, que era terrestre, y el tema del Sendero Luminoso y de la subversión, cómo íbamos a afrontar un asunto de la naturaleza jurídica marítima subyacente y con una economía nacional en la década de los años 80, evidentemente en una postración económica que luego, a partir de los 90 y el año 2000, la década de 2000, ahora estamos pues en otra etapa de historia. ¿Usted cree que se ha acelerado un caso como el Ecuador? Se están pendientes los dos enclaves económicos en Pijuayán y Saramirice, que en cualquier momento tiene que ejecutarse. Yo no confío en la política ecuatoriana. Si están pendientes esos dos enclaves, ¿está cerrado el caso Ecuador? Uno. Y en cuanto se refiere a la pregunta de unos ciudadanos tarmeños, y que tiene relación con una expresión formulada por el ex viceministro de Relaciones Exteriores, cuyo nombre no habrán oído ustedes, que se refieren a la hermandad que debemos guardar después del fallo entre Chile y Perú, y se remite como ejemplo a tomar al caso adoptado entre Alemania y Francia. ¿Cree usted que es igual el caso entre Alemania y Francia y Chile y Perú, teniendo en cuenta que Alemania efectivamente tenía un conflicto terrible con Francia, pero tuvo la fraternal actitud de devolver las provincias de Alsacia y Lorena a Francia
y entonces sí se produjo una verdadera hermandad. ¿No cree usted que si queremos comparar con el caso, tendría que producirse también la devolución de Arica y Tarapacá para que se produzca el símil de esa fraternidad? Yo creo que es importante hacer algunas precisiones porque si no podemos desbordar. Y creo que la gente que nos escucha, nos ve, necesitan ser orientados de la mejor manera. El problema que tuvimos con Ecuador en 1942, que pasó por actos conflictuales como el de Paquicha en 1981, el de Cenepa en 1995, culmina con la firma del Acta de Brasilia el 26 de octubre del año 1998. No existen enclaves. El enclave es un concepto distinto que significa dominio de. Y eso no existe porque en ningún momento los 6 acuerdos que se derivan del Acta de Brasilia no son sino acuerdos para fortalecer, y como se ha venido haciendo, el Plan Binacional de Integración Fronteriza Perú-Ecuador. Esto es muy importante que la gente lo conozca. Son tratados, doctora, no son acuerdos, son tratados. La Convención de Viena... No, el tratado de 1998 es un tratado. Lo que quiero decirle es que la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados del año 69 dice que tratados pueden llamarse tratado, acuerdo, nota, convenio, memoranda, intercambio, cualquier nombre. O sea que yo uso un nombre cualquiera. Pero hay otra cosa importante. Es cierto que la guerra del Pacífico laceró los sentimientos colectivos de Perú y de Chile, que flageló, que fracturó una relación bilateral y que además ese proceso ulterior que hemos visto, el propio Jorge Basadre nos cuenta cómo sucedió la etapa de la chilenización, que acaba con la firma del tratado el 3 de junio de 1929. Pero lo que tenemos que decir, José, a la gente que nos ve, es que con Chile se acaba este problema de la delimitación marítima y salimos del monotemático asunto histórico de fronteras como ha sido en la Cancillería. No tenemos más asunto de fronteras. El asunto de Tarapacá se selló para bien o para mal con la firma el 20 de octubre de 1883 de ese tratado que ipso factamente nos quitó para siempre Tarapacá y que perdimos a Arica a través de un plebiscito que nunca se realizó y que por las negociaciones durante el gobierno de Leguía se llegó a esa base. Por lo tanto, esto es muy importante y finalmente para dejar espacio, porque las preguntas de la gente me parecen interesantes. Sí, sí. El que firma el instrumento matriz y angular es el embajador y el mayor internacionalista que ha producido el Perú, que es Alberto Ulloa Sotomayor. Y Alberto Ulloa, cuando viaja a Santiago, que es lo más grande que ha producido el Perú, y todos los que han escrito ulteriormente parten de Alberto Ulloa, lo que hizo fue plasmar en la tesis de la firma peruana la necesidad de que el Perú tuviera 200 millas. Por favor, esto tiene una relación directa con la pregunta del juez marroquí. En ese momento, cuando Alberto Ulloa firma la Declaración de Santiago, no existía de ninguna forma, de ninguna manera, la existencia de una preocupación por delimitaciones colaterales. Solamente era proyección hacia el horizonte, de manera que ha habido seguramente una indefinición en la redacción, pero que está ajena a una calificación de traidor a la patria o de mal peruano. Rindo homenaje a Alberto Ulloa. El aula magna de la Academia Diplomática del Perú lleva el nombre de este intelectual y gran presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. Muchas gracias, doctor Rodríguez Mackey, sobre este tema histórico. Don Julián Cortés. Bueno, precisamente yo quiero preguntar a los dos excelentes expositores un tema bien preciso. ¿Chile cumple los tratados que firmó con el Perú? Bueno, una pregunta directa. Empezamos con el doctor Mackey. Claro que sí. Rodríguez Mackey. La pregunta de Julián Cortés es una pregunta aguda como corresponde en estos casos. Yo tengo que decir
el discurso que he venido sosteniendo los últimos 8 años, en que hemos ido por todo el Perú, como decía Rafael, en las últimas etapas hemos estado en San Marcos, hablando del tema. Chile, cuando firma el tratado de 1883, no cumple pues el plebiscito al que se comprometió 10 años después. Inició todo el proceso de chilenización. Cuando viene el Tratado de 29, tampoco lo termina de cumplir, sino hasta el año 1998. Con Bolivia, fíjate, con Bolivia, que es un asunto exógeno al peruano, al problema con Perú, no tiene nada que ver con Perú, el problema entre Bolivia y Chile, pero con Bolivia, cuando se firma en 1904 el tratado por el cual queda en la mediterraneidad todo Bolivia, Chile le hace la promesa a Bolivia de que en algún momento iban a sentarse a ver la salida soberana, tampoco lo cumplió. Entonces, la regla de la política internacional de Chile ha sido no atender, o mejor dicho, no procurar culminar lo que ha comenzado. Perfecto. Y entonces, esto es muy importante, José, porque el discurso que ahora estamos viendo en el presidente Piñera, en la respuesta que le ha hecho el día de hoy al presidente Ollanta cuando dice ayer, los fallos se acatan y se ejecutan, y el presidente Piñera dice, no, los fallos se cumplen pero gradualmente. Ojalá, José, no esté en la línea de esa tesis anterior de Chile de haber sostenido una política internacional de dilataciones, porque eso, si sucediera, sería en la práctica el proceso de inejecutabilidad del fallo. Aspiro y espero que realmente eso no pase. Muchas gracias.